Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con un vídeo que me hace mucha ilusión porque es un libro en el que voy a hablar de libros que me gustan mucho. ¿Por qué? Porque voy a hablar de 10, más de 10 en realidad, libros que me haría ilusión que leyerais por mi culpa. Esta idea la he sacado de un sticker que ha estado rondando por Instagram, un sticker de estos que se ponen en las stories, que precisamente era eso, ¿no? Decir 10 libros que te haría ilusión que la gente leyera por tu culpa. Y me he dicho, pues voy a hacer un vídeo porque además así puedo explayarme y dar la chapa como a mí me gusta con libros favoritos, que bueno, pues evidentemente es una de mis cosas favoritas, poder hablar de libros que me encantan. Entonces, y para eso tengo el canal básicamente, así que es lo que voy a hacer. Entonces nada, pues os voy a ir contando y allá vamos. El primer libro es Punto de Cruz, de la escritora mexicana Yasmina Barrera, que está editado por la editorial Tránsito, que bueno, sabéis que me encanta, y además yo lo tengo firmado por la autora porque me lo firmó en la Feria del Libro y me hizo muchísima ilusión, la verdad, porque este libro pues me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando lo leí fue como una lectura súper especial, no sé, es de esas lecturas que te llevan a otras cosas, a pensar en otras cosas, te llevan a otros libros, no sé. Es una historia que realmente es curioso porque parece como si fuera un ensayo literario, o sea, parece de estos libros que cuentan la vida de la autora y a la vez van contando pues la historia de X cosa, en este caso la historia del bordado, pero en realidad es ficción. Lo que pasa que, bueno, me gusta un poco esa ambigüedad, ¿no? De que no se sepa. Entonces, nos cuenta la historia de tres amigas, pues cómo se hicieron amigas, la historia de su amistad, pues como de más mayores, pues la vida, pues cada una sigue su curso, ¿no? Y el libro empieza cuando dos de ellas se enteran de la muerte de la tercera, ¿no? Y entonces, pues la protagonista, o sea, la que habla, va rememorando pues toda su amistad, ¿no? Y al mismo tiempo nos va hablando de la historia del bordado, porque ellas eran amigas y bordaban juntas y aparte de otras muchas cosas, ¿no? Aparte de que también viajaban juntas, nos cuenta un viaje que hacen. Entonces, bueno, como que la historia del bordado, que también es una especie de metáfora de su amistad, ¿no? De cómo los hilos las juntan y las separan. Es súper bonito este libro, no sé, a mí me gustó muchísimo, me pareció un libro súper especial, porque además eso, cómo te va contando del bordado, pues toda la historia femenina, ¿no? que se relaciona con hacer estas labores de coser, bordar, etcétera, ¿no? Cómo el bordado nunca se ha considerado como un arte mayor, precisamente porque la hacían mujeres y está asociada con las labores del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció súper bonito este libro. Es un libro también que está hecho de fragmentitos, o sea, digamos que te va contando como la historia de ellas y entre medias te entremezcla fragmentos sobre eso, sobre el bordado, sobre obras hechas con esta técnica. No sé, chulísimo y precioso y este libro es súper guay, la verdad, me encanta. Vale, seguimos. Otro libro, pues increíble. Bueno, a ver, todos los libros de este vídeo me encantan, así que qué voy a decir, ¿no? Pero bueno, otro libro increíble, El polvo nunca se asienta, de Carina Licorice Queen, editado por la editorial Arde, que en esta edición preciosa con este amarillo, color amarillo lúcuma. Bueno, Carina Licorice Queen es una autora peruana que, bueno, ha vivido muchos años en Reino Unido y también en Estados Unidos, creo. Y bueno, esta es su obra de tesis en escritura creativa. Es una obra monumental, es una obra increíble. Yo la leí el verano pasado, la disfruté muchísimo. Es de estas obras en las que te metes, te tienes que meter de lleno. Para mí este es un libro que hay que leer con toda la atención, o sea, ponerte a leer solo este libro porque así te metes muy de lleno en toda la historia porque tiene muchos personajes, etcétera. Entonces, es una historia, pues es una saga familiar básicamente. En la historia seguimos a Anaís, que bueno, vive en Reino Unido pero tiene que volver a Perú a vender la casa familiar, la casa amarilla de la colina, ¿no? Que es bueno, pues pertenece a su familia, a sus antepasados, ¿no? Y se van entremezclando capítulos de este personaje de Anaís con capítulos de otro personaje que se llama Julia Álvarez Yupanqui, que es una chica que trabajaba como criada
en esa casa y que murió precisamente trabajando, ¿no? Y entonces se van entremezclando las dos historias, porque además están muy imbricadas, porque Anaís era una niña cuando Julia pues se cayó por la ventana y se murió. Y es que es una historia increíble. O sea, la historia de Anaís es chulísima, pero todos los capítulos de Julia Álvarez Yupanqui son absolutamente increíbles. Cómo escribe esta mujer es increíble. Hay un capítulo en el que describe la caída de Julia y mientras describe la caída de Julia por la ventana nos va contando toda la historia de sus antepasados. Todo esto en un capítulo y que es eso, ¿no? Te va describiendo toda la caída y entre medias te describe todo eso hasta que al final pues llega al suelo, ¿no? Y lo describe todo de una forma tan orgánica y es que te cuenta una historia tan amplia dentro de un hecho tan concreto, ¿no? O sea, la forma de narrar de esta mujer a mí me fascina. Es un libro, pues eso, es un libro monumental porque cuenta toda la historia de Perú a través de estos dos personajes y de su árbol genealógico. Es una historia que habla de colonización, pues los antepasados de Anaís pues eran españoles que fueron a Perú durante la colonización, a hacerse ricos básicamente, etcétera, etcétera. Increíble, es que es increíble, es que además habla de todo, habla de un montón de cosas, te enteras de un montón de cosas si no conoces a lo mejor la historia de Perú. Los personajes son increíbles y es que yo me voy a leer cualquier libro que escriba esta mujer, la verdad. Y además ahora, en noviembre, creo que es en noviembre, sale otro libro suyo, que es una historia más corta, que es otro rollo, pero vamos, que yo voy a ir de cabeza a leérmelo porque me parece increíble cómo escribe esta mujer, la verdad. Así que El polvo nunca se asienta. Si lo leéis, contadme qué os parece, porque no sé, a mí me pareció increíble cómo escribe Carina Licorice Queen, la verdad. Vale, el siguiente libro es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que bueno, es un libro que a mí me marcó un montón y creo que es un libro muy importante además. Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana importantísima. En este libro lo que cuenta es la historia del feminicidio de su hermana, ¿no? Porque a su hermana pues la asesinó su exnovio en ese momento. Y bueno, pues eso, fue un feminicidio y pues a Cristina Rivera Garza pues le ha costado 30 años poder escribir sobre esto. Fue un feminicidio además que no se resolvió nunca porque, bueno, pues porque hay un nivel muy alto de impunidad para los feminicidios. También porque en ese momento no existía todavía la palabra feminicidio, no se usaba, no había un lenguaje para hablar concretamente de este tipo de violencia hacia las mujeres. Y se hablaba más de crímenes pasionales, crímenes por amor, etcétera, etcétera, ¿no? Se enmascaraba todo detrás de pues, estas palabras del amor romántico, ¿no? Entonces, ella lo que hace aquí, aparte de hablar de los feminicidios, de darle un lenguaje y una voz a esto, ¿no? A los feminicidios, a lo que es, de dónde vienen, de dónde surgen, cuál es la estructura que los soporta y que los permite. También lo que hace es un homenaje a su hermana. O sea, este libro, aparte de todo, es un homenaje a su hermana porque, bueno, nos cuenta toda la vida de su hermana. Lo que yo siento que quiere hacer, ¿no? Es contarnos la vida de su hermana más allá de el haber sido una víctima de violencia machista, ¿no? Sacarla de la palabra víctima y contarnos pues toda su vida y que ese final no oscurezca todo lo que ella era, ¿no? Todo lo que peleó también por salir de ahí, ¿no? Y bueno, a través incluso de sus propias palabras, porque Cristina Rivera Garza recupera cosas que su hermana escribía. Entonces, a través de sus propias palabras, de conocidos de ella, va contando la historia de la vida de su hermana y a la vez nos cuenta, pues, la historia de este asesinato machista, ¿no? Y bueno, para mí es un libro muy potente. Me parece importante también el visibilizar a su hermana no solo desde el prisma de la violencia, ¿no? Sino desde el prisma de que hubo muchas más cosas en su vida. Y bueno, pues nada, es que es un libro increíble y pues creo que merece mucho la pena leer y creo que es un libro importante, ¿no? Que pone sobre la mesa cosas importantes. Entonces, bueno, El invencible verano de Liliana, que es un libro que, bueno, para mí creo que es muy especial. El siguiente libro es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que es un libro pues increíble también. Es que, de verdad, es de estos libros que
con los que flipas, o sea, que te explota la cabeza. En este libro lo que se cuenta es la historia del asesinato de la bruja, la que llaman la bruja, que es la que se conoce como la bruja del pueblo, ¿no? Y que en el primer capítulo, o sea, en el primer momento que entramos en el libro, lo que sabemos es que unos niños han encontrado el cadáver de la bruja en un río, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de una forma coral, la autora pues, nos va presentando a diferentes personajes y nos va contando desde cada propio personaje la relación que tienen esos personajes con el asesinato de la bruja o con el contexto en el que se da o de qué conocían a la bruja o qué estaban haciendo esos personajes en esos momentos, bueno, qué relación tienen con todo este contexto, ¿no? Entonces, pues es una narración pues coral que va construyendo como toda la historia alrededor de este suceso y a la vez te va construyendo una historia sobre la violencia estructural, que se nutre y se valida a través de otras violencias, que es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. En este libro se describen casi todas las violencias que te puedas imaginar. Es un libro muy bestia, o sea, es muy duro de leer, es muy bestia, es muy bestia. E incluso la forma en la que está narrado lleva como a que tú tengas la sensación de estar en ese círculo vicioso y de no poder salir. Es como que te estás ahogando, ¿no? Porque es una narración que no tiene prácticamente puntos, está todo de corrido, es una narración súper oral y es como que te vas ahogando y te ahogas dentro de ese círculo vicioso de violencia estructural que es muy difícil de romper, ¿no? Y bueno, habla muchísimo sobre la construcción de la masculinidad, sobre cómo la construcción de la masculinidad conlleva o va asociada a la violencia, ¿no? Como para demostrar que eres un hombre, la forma de demostrarlo, la forma en la que se te pide que lo demuestres es ejerciendo violencia contra otros y contra ti mismo. Bueno, es brutal, es que de verdad este libro es un libro de tesis para mí, o sea, es un libro muy bueno, es que es buenísimo y lo deja todo como cristalino y bueno, es muy duro, pero creo que es un libro también muy importante. O sea que si lo leéis, contadme qué opináis. Vale, seguimos. Siguiente libro. Para sorpresa de nadie. Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola. O sea, este ensayo es imprescindible. Para mí es uno de los mejores ensayos feministas que yo he leído en los últimos años, si no el mejor. Nerea Barjola tiene una capacidad analítica brutal y una capacidad de politizar conceptos académicos que a veces, lo digo siempre cuando hablo de este libro, a veces cuando se hace teoría, muchas veces esos conceptos están demasiado alejados de algo que podamos agarrar y usarlo para nuestra propia vida o usarlo en el día a día para decir, oye, mira esto que están haciendo los medios de comunicación, mira lo que es, ¿no? Y Nerea Barjola lo que hace es politizar absolutamente todos esos conceptos académicos que nos han servido para pensar, pero a veces hay que bajarlos a la tierra y usarlos como herramientas políticas en el día a día, pues ella es capaz de hacer esto, es capaz de darnos pues todos estos conceptos, de crear una herramienta política con ellos para que en nuestro día a día podamos decir, ostras, esto que está pasando ya sé lo que es súper claramente, o sea, es increíble. Entonces, lo que hace Nerea Barjola es todo un repaso al relato mediático y social que surgió o que se puso sobre la mesa alrededor del crimen de Alcácer, ¿vale? Que fue pues absolutamente delirante, o sea, los medios de comunicación se comportaron de una manera pues lamentable, es decir, poco, la verdad. Alcácer inauguró un modelo de información sobre la violencia hacia las mujeres amarillista y absolutamente asqueroso y vomitivo y terrible. Las que hubierais nacido en ese momento os acordaréis de los dos programas que se hicieron en la Plaza del Pueblo cuando se encontraron los cuerpos, o sea, es que fue muy fuerte esto, fue muy fuerte. Entonces ella habla como alrededor de los crímenes de Alcácer se instauró un relato del terror sexual que lo que sirvió fue para devolver a una generación de mujeres al espacio privado, porque pues en ese momento, pues después de ciertos avances del feminismo, digamos que se había, pues eso, el feminismo había recuperado las calles para las mujeres, ¿no? O sea, podíamos empezar a salir de noche,
a salir sin tener que llevar un hombre con nosotras que nos protegiera, etcétera, etcétera, ¿no? Se habían roto algunos relatos de este tipo, ¿no? Se habían empezado a romper y entonces este relato del terror sexual lo que hizo fue reinstaurar ciertas normas de conducta no, es que las mujeres os tenéis que quedar en casa porque si salís de casa os estáis poniendo en peligro, porque es vuestra culpa, porque bueno, alrededor de Alcácer toda la culpa era de las chicas de Alcácer, ¿vale? O sea, porque salieron, porque hicieron autostop, porque bla, lo que te imagines. O sea, todo el relato fue ese, ¿qué hacían estas chicas solas? Cuando Nerea Barjola lo cuenta aquí, el autostop era una práctica súper común en esa época y además entre pueblos cercanos lo hacía todo el mundo y no estaba codificada como una práctica peligrosa hasta que sucedió esto. Entonces se les echó la culpa a ellas por ir por la tarde en autostop. Entonces, bueno, este libro es buenísimo, te cabrea un montón. O sea, es un libro que cabrea muchísimo, pero bueno, a la vez Nerea Barjola da herramientas para que ese cabreo sea productivo o, no sé, efectivo para hacer algo con él, ¿no? Entonces, bueno, Microfísica sexista del poder, pues libro imprescindible, o sea, ensayo feminista imprescindible para mí, es que es buenísimo, o sea, es que esta mujer tiene una cabeza que yo flipo, la verdad. Vale, vamos con otro ensayo. Otro libro que me haría mucha ilusión que leyerais por mi culpa es Stop Gordofobia y las panzas subversas de Magdalena Piñeiro, porque el tema de la gordofobia es de un tema del que se habla muy poco, se lee muy poco, hay pocos libros todavía, pocos en general y muchos menos traducidos al castellano o escritos en castellano. Entonces, para mí sería muy importante que se leyera y que se leyera más. Y si lo leyerais gracias a mi recomendación, pues la verdad es que sería, pues me haría mucha ilusión y creo que es importante porque me parece que es un tema sobre el que todavía hay muchísima incomprensión. O sea, de verdad que es que la mayoría de la gente, incluso gente que tiene formación feminista, formación política en otros temas, todavía no entienden bien lo que es la gordofobia, cómo funciona, de dónde viene, cuáles son sus problemáticas, qué estructuras las sostienen, cuál es la discriminación que sufre la gente que sufre gordofobia, o sea, en qué cosas concretas se materializa, porque hay como mucha dificultad de entender esto. Entonces, para mí sería, pues me haría mucha ilusión, la verdad, que sería muy importante para mí que se leyera más este libro y bueno, tengo un vídeo con libros sobre este tema que os voy a dejar ahí por si os interesa profundizar, pero bueno, este libro es muy bueno, es el primer libro que se escribió en España sobre la gordofobia. Es un libro que repasa los inicios del movimiento, de dónde surge, cuáles son como las claves. Es un libro que sienta muy bien las bases y es un libro con el que comprendes muy bien cuál es la estructura y algunos de los hilos que soportan pues esta opresión, ¿no? La opresión gordofóbica. Y bueno, claro, después de este pues hay otros, pero este me parece básico y elemental y además es muy corto, es muy sencillo de leer, o sea, no es un libro difícil para nada, o sea, no tiene vocabulario súper académico ni nada así y a partir de aquí tienes hilos de los que tirar, entonces, bueno, sería importante, la verdad, me haría mucha ilusión y si lo leéis, pues me encantaría que me lo dijerais y bueno, y qué os ha parecido, ¿no? Vale, el siguiente libro que me haría mucha ilusión que leyerais por mi culpa es Las voladoras de Mónica Ojeda, que es de mis libros favoritos de la vida. O sea, lo que hace Mónica Ojeda aquí a mí me parece increíble. Ya os he contado muchas veces, a mí me daba miedo leer a Mónica Ojeda porque, bueno, pues es estas autoras, que sí, de terror, del horror y tal, y pues yo soy muy médica. Bueno, entonces leí este libro y dije, vamos para adelante con todo, porque esta señora es increíble y estos relatos son, pues, increíbles. ¿Qué hace Mónica Ojeda aquí? Ella coge leyendas de la mitología andina y las usa, pues, para crear estos relatos, ¿no? Entonces, es que no sé cómo explicarlo porque son relatos potentísimos que parten de estas leyendas o que usan estos personajes en los relatos y hablan sobre todo. Hablan de la violencia hacia los cuerpos, más específicamente hablan de la violencia hacia las mujeres, pero no solo. Son unos relatos increíbles, la capacidad narrativa de esta mujer es alucinante, o sea, Mónica Ojeda escribe súper bien, o sea, a mí me flipa. Incluso yo he leído Nefando, que es un libro que el argumento me gusta menos o me interesa menos,
pero la forma que tiene de escribir es que me fascina, o sea, ella es increíble como escritora. En estos relatos pues se habla de violencia machista, se habla del aborto, no sé, hay un relato de unas hermanas. Mi favorito es el relato de las hermanas, que si lo leéis ya sabréis cuál es. Son unas hermanas que digamos que intentan experimentar con los límites del horror, ¿no? No voy a especificar más porque pues, bueno, al final los relatos son cortos y no os los voy a destripar, ¿no? Pero aquí hay personajes increíbles y es muy interesante cómo ella juega con esta mitología andina para sacar a la luz todo esto y para hablar de todo esto. Es que son brutales, de verdad. O sea, de mis libros favoritos de la vida y me encanta, es que me encanta, me encanta, me encanta. Vale, el siguiente es En la casa de los sueños de Carmen María Machado, con esta cubierta tan bonita. Este libro a mí me encanta y además de encantarme me parece un libro importante. Bueno, ella aquí lo que cuenta es la relación de maltrato que vivió por parte de una novia que tuvo. Entonces, ¿qué hace Carmen María Machado aquí? Bueno, pues lo que hace es coger tropos habituales de la literatura de terror, de la literatura fantástica, de la literatura de casas encantadas, etcétera, etcétera, y cada capítulo lo escribe usando uno de esos tropos. Es una estructura que a mí me parece muy original, es difícil de explicar porque tienes que leerlo y entender bien cuando lo lees qué es lo que te estoy diciendo, porque dicho así es como, ¿y cómo hace esto, no? Entonces, bueno, es que ya en cada capítulo, pues, por ejemplo, dice La casa de los sueños como apartamento en Chicago. Cada capítulo se llama de una forma. La casa de los sueños como elige tu propia aventura. La casa de los sueños como posesión demoníaca. Entonces, bueno, ella de lo que habla es de la casa de los sueños, que es la casa que compartía con esta chica, ¿no? Bueno, habla de cómo la figura de la casa también como símbolo de opresión o de un lugar opresivo. También mete un poco el tema de cómo las casas encantadas siempre, de lo que estaban hablando era un poco de esto, ¿no? De la casa como un lugar, en lugar de ser un lugar de salvación o de tranquilidad, pues son un lugar de peligro, ¿no? Entonces de esto habla ella aquí, ¿no? Y lo que te va contando es, pues habla de este maltrato que ella vivió. También es medio memoria, medio ensayo, porque también habla de pues, datos, pues cómo se ha tratado este tipo de violencia a través de la literatura científica. Entonces te hace como este libro como híbrido, en el que por un lado es ensayo, por otro es memoria y por otro encima es una experimentación formal en la forma de contarlo. Entonces a mí me parece que, aparte de que es importante lo que cuenta, me parece muy interesante la forma en que lo cuenta y cómo pone sobre la mesa muchas cosas importantes. No sé, a mí es un ensayo que me hizo pensar un montón, con el que aprendí un montón. Y no sé, por ejemplo, aprendí de dónde venía el término gaslight, que bueno, viene de una obra de teatro y posteriormente una película que se llama así, Gaslight, Luz de Gas, y bueno, es una película, en obra de teatro, película, donde a la protagonista, su marido quiere intentar hacerla creer que está loca mediante cosas que suceden en la casa, como por ejemplo que las luces de gas, o sea, las lámparas de gas, se apagan y se encienden, ¿no? Supuestamente cuando ella está sola en casa. Entonces ella cree que está enloqueciendo. Bueno, pues este es el mecanismo de la luz de gas, ¿no? Entonces, súper interesante todo lo que pone sobre la mesa. Y nada, pues otro libro que me gusta muchísimo, la verdad. Bueno, y he querido dejar para el final como los más recientes o los más obvios para que, bueno, pues tuvierais cosas nuevas en el vídeo, ¿no? Entonces de aquí para el final, pues yo creo que ya vais a saber qué libros os voy a contar, pero yo lo voy a contar igual porque no puedo no nombrar estos libros en este vídeo. Entonces, uno de estos libros es obviamente Como un cielo en nosotros, de Yakuta Alikabasovich, editado por Muñeca Infinita. Este libro, pues ya sabéis que es uno de mis libros favoritos de este año. Me hizo muy feliz leerlo. Es un libro en el que la autora nos va contando la vida de su padre en relación con el Museo del Louvre, porque bueno, para su padre el Museo del Louvre pues fue como un sitio importante y él llevaba a su hija muchas veces al museo y bueno, él tenía una relación con el arte como muy determinada, ¿no? Que es lo que se pone aquí sobre la mesa. Y es un libro que es como también a la vez un juego,
un juego sobre qué es lo que entendemos por arte, para qué sirve el arte, qué hacer con él, etcétera, etcétera. Y también es un libro sobre la identidad de su padre, que huye de la extinta Yugoslavia a París, y sobre la propia identidad de la autora, ¿no? Como cuando es pequeña entiende la relación con su padre de una manera, ¿no? Están muy unidos y a medida que ella crece, pues esta relación va teniendo sus conflictos, o sea, se va construyendo de otra manera. Y bueno, a mí me pareció un libro precioso, muy bonito. Me gustó mucho cómo hace lo de contar la vida de su padre a través del arte. Me gustó mucho cómo se relaciona con las obras de arte, la autora y el libro. Y nada, pues otro de mis libros de la vida, la verdad. Y bueno, pues ahora ya sí llegamos a lo súper, súper, súper obvio. Obviamente en este vídeo no podía faltar la flor de Mary Karr. Traigo la flor como representación de Mary Karr, pero bueno, ya sabéis que los libros de Mary Karr son una trilogía de memorias. El primero es El Club de los Mentirosos, que es sobre su infancia. El segundo es La flor, que es sobre su adolescencia. Y el tercero es Iluminada, que es sobre su vida adulta. Claro, a mí me haría muy feliz que leyera los tres, evidentemente. Y bueno, lo lógico es leerlos en orden. Lo que pasa que para mí, o sea, a mí de los tres, el que menos me gusta, aunque me gusta muchísimo, es el primero. Entonces, La flor e Iluminada pues son como los más favoritos. Pero vamos, que si leéis Mary Karr yo ya soy feliz, y si venís a contarme que os ha gustado, pues también, más. Porque mi meta en la vida es que todo el mundo lea Mary Karr, la verdad. Entonces, bueno, pues como os cuento, pues en estos libros narra su infancia, adolescencia y luego vida adulta. Infancia y adolescencia en un pueblo petrolero de Texas, con un padre que tenía problemas con el alcohol, con una madre con un sufrimiento psíquico bastante intenso, como bueno, con su hermana, que es un poco mayor que ella, que bueno, ella y su hermana tienen que básicamente convertirse en adultas muy pronto porque pues sus padres no gestionan muy bien la vida, la verdad. Entonces, y sufren unas cosas pues bastante tremendas, ¿no? Aquí nos cuenta la adolescencia, que es Mary Karr rebelándose contra todo, y nos sigue hablando del pueblo, nos sigue hablando de su madre y su padre, pero bueno, aquí es como la historia de crecimiento, ¿no? Hacia la vida adulta y de intentar entenderse a ella misma, ¿no? Y de formarse como la persona que es, ¿no? Y bueno, pues igualmente tiene cosas duras, ¿no? Pero también es la sensación de convertirse en mujer durante la adolescencia, o cómo te convierten en mujer la mirada de los otros, cómo según vas creciendo y te vas convirtiendo en mujer, de repente se te prohíben ciertas cosas, de repente hay cosas que tú no puedes hacer y los chicos sí, de repente se te entiende como otra cosa, empiezas a ser mirada de cierta manera, etcétera, etcétera. Entonces este libro es un libro increíble sobre la adolescencia, o sea, es un tratado para mí de la adolescencia femenina, la verdad. Y bueno, pues en fin, increíble. Iluminada también me gustó muchísimo, pero bueno, no sé cuál de los dos es mi favorito, siempre lo digo, pero es verdad que La flor a mí se me quedó grabado. Entonces, bueno, Mary Karr no podía faltar aquí, vamos, ni de coña, o sea, está claro que aquí tenía que estar Mary Karr. Vale, luego no podía faltar tampoco Annie Ernaux. O sea, es que, ¿cómo voy a hacer yo un vídeo sobre 10 libros que quiero que leáis por mi culpa y no hablar de Annie Ernaux? Imposible, o sea, no, es que no puede ser. Entonces, de Annie Ernaux, mis dos favoritos de la vida, Los armarios vacíos y Memoria de chica, que curiosamente son los dos sobre la adolescencia, porque los libros sobre la adolescencia a mí me gustan mucho. O sea, los libros Coming of Age, los libros de crecimiento, que por cierto hice un vídeo sobre estos, lo dejaré por aquí. Este tipo de libros a mí me gustan muchísimo, o sea, son libros favoritos. Entonces, de Annie Ernaux, a mí me haría ilusión que leyerais cualquier libro de Annie Ernaux por mi culpa. O sea, si a mí venís y me decís, he leído a Annie Ernaux por tu culpa, yo ya soy feliz para siempre. Y así más, si me decís que habéis leído estos libros y os han gustado, pues más. Pero vamos, yo con que leáis a Annie Ernaux me vale. Pero bueno, mis dos libros de Annie Ernaux favoritos por encima de todo. Los armarios vacíos, que es sobre su infancia y adolescencia en su pueblo, en Yvetot. Este está escrito a través de un personaje que se llama Denis Lesourd, que bueno, es un alter ego de Annie Ernaux.
pero bueno, tiene alguna diferencia, pero vamos, que básicamente es ella. Entonces es como ella narra su infancia viviendo en este pueblo y en el bar tienda que tienen sus padres, donde ellos trabajan y viven. Entonces es como ella se relaciona con los clientes, con estar allí todo el día, tal, y llega un momento en el que ella es muy buena estudiante y la mandan a un colegio privado porque, bueno, sus padres pues confían en que a través de la educación su hija pueda superar su clase, ¿no? Y encontrar un trabajo mejor o mejor para su cuerpo y para su cabeza, ¿no? O menos agotador, vamos a decir, que pues tener que trabajar en la fábrica o en el bar tienda de sus padres, que es como un poco el destino que se reservado pues a las personas que viven en el pueblo. Entonces es como ella va entrando en este contexto más burgués de educación académica, de otro tipo de forma de hablar, porque además sus padres hablan patuá, que es un idioma del norte de Francia, ¿no? De Normandía. Y entonces, bueno, pues es como el choque de estas dos realidades y, bueno, sobre todo sobre el desclasamiento de la protagonista y ese odio que empieza a tener hacia todo, tanto hacia su origen como hacia las personas que la hacen avergonzarse de ese origen, ¿no? Que tiene. Entonces, bueno, Los armarios vacíos y luego tenemos Memoria de chica, que es, aquí ya sí que habla la Annie Ernaux siendo ella, ¿no? Porque, bueno, a partir de los primeros libros, Annie Ernaux escribe siendo ya misma la narradora, ¿no? Es autobiográfico todo. Entonces, bueno, aquí nos describe el verano de sus 18 años, cuando se va a un campamento para ser monitora de niños, ¿no? Entonces, bueno, ahí conoce a otros monitores y ella entiende este momento, este verano, como un espacio de libertad, porque es la primera vez que sale de Yvetot sola y pues de un espacio de poder experimentar pues su libertad, su deseo hacia los chicos, pues una manera de relacionarse de otra forma, ¿no? Y bueno, pues lo que recibe a cambio son pues bueno, insultos, humillaciones, etc. Y entonces lo que hace es que la Annie del presente, que es lo que ella suele hacer siempre, la Annie del presente pues analiza o quiere volver a esa Annie del pasado, analizar qué es lo que pasó y nos pone sobre la mesa cómo esa Annie del pasado, en el verano de 1958, no estaba entendiendo lo que sucedía, no entendía de dónde venían esos insultos, no entendía muy bien lo que estaba pasando y cómo esa vergüenza de ir entendiendo lo que sucedió se ha ido solidificando a través de los años, ¿no? Y entonces la Annie del presente lo revisa desde ahí, ¿no? Y pone en contraposición lo que pensaba la Annie de 1958 con lo que piensa y siente la de la actualidad de 2016, que es cuando se escribió este libro. Entonces, pues eso, que si leéis a Annie Ernaux, pues yo feliz, y si leéis alguno de estos, pues más feliz todavía. Y termino con el más obvio, que no por ser el más obvio no iba a estar aquí. Lo que pasa es que lo he puesto al final para no ser pesada. Pero evidentemente aquí tenía que estar La campana de cristal de Silvia Plath. Porque es que más claro el agua, o sea. Entonces, bueno, yo he traído estas dos ediciones, la española y esta chulísima dorada. Pero bueno, nada, La campana de cristal. Tenéis mis vídeos sobre Silvia Plath por ahí, os los dejo. Pero bueno, pues La campana de cristal pues es la obra, bueno, una de las obras que hizo pues muy famosa Silvia Plath. En ella narra los hechos que vivió en el verano de 1953. Los narra 10 años después, porque esta obra se publicó en enero de 1963, un mes antes de que Silvia Plath se suicidara. Y en ella narra, pues eso, ese verano de 1953, donde pues Silvia Plath tiene su primer intento de suicidio. Seguimos a Esther Greenwood, que es un alter ego de Silvia Plath, cuando consigue una beca en una revista en Nueva York, la revista Mademoiselle, que era una revista pues femenina muy, muy, muy famosa y muy conocida. Y bueno, pues ella está de prácticas en esta revista, ¿no? Y ella pues piensa que va a poder hacerle entrevistas a escritores o escritoras que le encantan, que va a poder escribir sobre literatura, etcétera, etcétera. Y bueno, se encuentra con una cosa un poco diferente, ¿no? Que, bueno, pues que se la encasilla o que a las mujeres se les reserva
él, bueno, tienes que escribir sobre moda o sobre estilo de vida de las mujeres o sobre bla, nos llevan a cenas de no sé cómo y nos tenemos que vestir no sé cuántos y nuestra meta en la vida es encontrar un marido y no sé qué, pero ella quería ser escritora, ¿no? Entonces digamos que esta es como la primera decepción que ella se lleva, la decepción más fuerte, ¿no? De saber que ella quiere ser algo que no le van a dejar ser, ¿no? Y bueno, la primera parte de la novela nos habla de esto y en la segunda parte se termina la beca y ella vuelve a su casa y es cuando nos narra el intento de suicidio y lo que pasó posteriormente. Es muy, muy, muy autobiográfica, o sea, realmente todo lo que cuenta es, si tú has leído biografías sobre Silvia Plath y tal, es veraz, vamos, o sea, a ver, hay narrativa y demás, pero es veraz. Entonces, bueno, pues esta novela, aparte de todo, es muy importante porque, pues bueno, en ese momento no se hablaba de la salud mental de las mujeres, no se hablaba de cómo se trataba a las mujeres en los centros psiquiátricos, por ejemplo, porque ella habla de tratamientos de electroshocks, etcétera, etcétera. Cuando salió este libro todavía no se había publicado La mística de la feminidad de Betty Friedan, que es este libro que también se publicó en 1963, más adelante, me parece que fue como en junio, que es el libro en el que digamos que se diagnostica o se le pone nombre a lo que Betty Friedan llamaba el problema sin nombre, ¿no? Una enfermedad sin nombre, que era pues como muchas mujeres, bueno, sobre todo mujeres de clase media, ¿no? De repente, después de la Segunda Guerra Mundial, que las obligan a volver a sus casas, ¿no? Después de haber podido salir al mercado laboral, hay como una campaña muy fuerte para volver a meter a las mujeres en sus casas, hay una campaña muy fuerte para volver al rol de esposas y madres, etcétera, etcétera, muy, muy, muy fuerte. O sea, los años 50 fueron muy bestiales en ese sentido en Estados Unidos. Entonces, Silvia Plath lo que hace es que narra todo esto en este libro antes de que eso se teorizara, ¿no? Porque recordemos que Silvia Plath fue muy pionera en muchas de las cosas que dejó escritas y en muchas de sus posiciones vitales, porque además recordemos que hasta que se publicó La mística de la feminidad no estalló la segunda ola feminista en Estados Unidos, que bueno, fue la que dio el pistelotazo de salida para hablar de todo esto. Entonces, claro, Silvia Plath se convirtió en un símbolo porque ella ya había nombrado todo esto. Entonces, bueno, pues este libro para mí un imprescindible, es un libro duro, es un libro que además tiene dos partes que son muy, muy delimitadas y muy interesantes cada una por X cosas, ¿no? Es un libro que fue muy importante en su época y no sé, pues en fin, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? La campana de cristal, pues libro para mí imprescindible y que si lo leéis por mi culpa, pues que me contéis qué os parece y pues me haría mucha ilusión, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo de 10 más 4 libros que me encantaría que leyerais por mi culpa. Si habéis leído alguno de estos por mi culpa, me encantaría que me lo contarais en comentarios, tanto si os ha gustado como si no, porque oye, pues mira, a mí me puede gustar muchísimo un libro y que a otra persona no le guste nada, pero bueno, no sé, me gustaría que me haría ilusión si me lo contáis. Entonces nada, pues os leo en comentarios y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que estéis teniendo muy buen verano y muy buenas vacaciones o muy buenas jornadas reducidas veraniegas, espero. O bueno, pues que lo estéis pasando lo mejor posible con este calor horrible que hay. Y nada, pues nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando un besazo gigante.